Hola, análisis seminario de políticas públicas y el COVID-19 en Europa, derechos humanos y las fronteras en México. Mi nombre es Juliana Monge, mi profesor es Sergio Yalot y esta es una tarea de la materia de relaciones fronterizas México-Estados Unidos. ¿Qué es el COVID-19? Es una pandemia actual que afecta a todos los países del mundo. Esta es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. Esta enfermedad se contrae por las vías respiratorias y tarda aproximadamente de 11 a 15 días en presentar síntomas. En mi opinión, este es un gran problema ya que duras varios días enfermo sin presentar síntomas y puedes estar eh, haciendo tu vida normal, viendo a diferentes personas y como este se contagia por las vías respiratorias, pues en ese lapso de días puedes contagiar a una gran cantidad de personas. A continuación ahora hablaremos sobre las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Pues las políticas públicas son las acciones de gobierno. Los programas que un gobierno desarrolla en función de un problema o situación determinada. Estas buscan dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden obtener como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. La implementación de políticas públicas, esencialmente, el gobierno tiene que valorar aspectos sociales y económicos para que dicha implementación sea asimilada y acatada por la gente. La política pública tiene que ser aplicable al ente social al cual se aplicará, porque si no encuadra con la sociedad y su cultura, el acato de dicha política será inefectiva, ya que el propósito primordial de una política pública es que se pueda cumplir y pueda ser obedecida. Además, los factores económicos de la sociedad en tema tienen que ser previstos, porque si dicha política pública requiere el uso de cierta infraestructura y la sociedad no cuenta con ella, se convierte en una política pública inútil e ineficaz. Un ejemplo sería si se crea una política pública respecto a empresas extranjeras en México y no está regulado dicho comercio, sería inútil de la política, inútil la eficacia de la política. ¿Qué efectos tiene el COVID-19 en las fronteras? Pues primero que nada, las fronteras cierran a causa de este virus para que así no se disperse aún más. Estados Unidos está deportando a las personas que no son ciudadanas. Este pues afecta a las economías, ya que una gran cantidad de, ya sea mexicanos, en el caso de esta imagen, venezolanos, pues trabajan en diferentes países que son fronteras y pues están cerradas las fronteras por el momento. Esta imagen es una imagen de Colombia y Venezuela, ya que es una de las fronteras más complejas del mundo y miles de personas necesitan pasar diario. Pues suele pasar cuando alguno de los gobiernos cierra las fronteras, pues miles de personas pues optan por seguir cruzando, aunque sea de manera ilegal, incluso por los puentes y pasos formales que tienen las ciudades. Y estos, por ejemplo, en este caso, tumban vallas de policías para poder pasar. O sea, actos de violencia en estas ciudades, ¿no? En mi opinión, pues esto es contraproducente porque pues esto vulnera a la población que vive en fronteras y aumenta los riesgos de una grave crisis sanitaria y hace que pues, como ya mencioné, alguna persona de este gran grupo puede estar infectado sin saberlo y ya está infectando a estas otras personas. Entonces, pues, no es una política pública que haya, no sé, las personas no la están acatando de manera correcta, ¿no? Los ciudadanos. Ok, en el video pues mencionan España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México, pero en este caso estamos hablando de España, Italia y Reino Unido, ¿no? Estos países están pues gravemente afectados por la pandemia ya que no tomaron las medidas de salud necesarias a tiempo. En el caso de Italia y España pues son países que ya fueron en algún momento el epicentro de la pandemia, que siguen siendo países en donde están gravemente afectados y tienen terribles problemas eh, de, con su sociedad, ¿no? En el caso de Reino Unido, tardaron en asimilar el impacto que el virus tenía en otros países y es por eso que también tuvieron una gran cantidad de afectados. Actualmente, el Reino Unido ya tiene unas medidas drásticas, tomaron medidas sanitarias muy drásticas y pues
nunca, no fueron un epicentro de pandemia, pero sí tienen una gran cantidad de afectados. En mi opinión, si hubieran tomado estas medidas drásticas que tomaron a tiempo, hubieran tenido muchísimos menos casos. Aquí es donde yo puedo mencionar que las políticas públicas de cada país pues son sumamente necesarias para así cuidar a su propia sociedad, ¿no? Claramente, las políticas públicas que han aplicado estos países pues han sido poco efectivas. O sí efectivas en el caso del Reino Unido, pero pues no fueron tomadas a tiempo, ¿no? A continuación, hablaré un poco más sobre Estados Unidos, que actualmente es el epicentro de la pandemia. Primero que nada, contemplar que el virus empezó en China. Fue el epicentro, de ahí siguió en Italia, de ahí en España. Al momento de que iba a llegar a Corea del Sur tomó las medidas necesarias sanitarias y de salud, en donde tomaban 10.000 pruebas por día, más aparte tenían las medidas necesarias y tuvieron una cantidad muy poca, o sea, muy poca gente infectada y fueron, pues, gracias a las políticas públicas que tuvieron como país. Estados Unidos, como en el caso de Reino Unido, pues no tomaron las medidas de salud a tiempo y eso ha hecho que sea el epicentro de la pandemia actualmente Estados Unidos, ya que en estos no planearon una estrategia para combatir este virus, ¿no? De hecho, el presidente Trump, al principio de la pandemia, mencionó, cuando como ya se empezó a hacer algo muy viral y así, mencionó mencionó que, que habían otros países que no estaban afectados o que estaban muy poco afectados, que porque iban a tener que cerrar el 100% de su país, que la economía era más importante, que no podíamos permitir que el remedio sea peor que el problema. Actualmente, como ya lo mencioné, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Ahorita Estados Unidos pues suspende la entrada de extranjeros, lo cual esto es un gran problema porque varias personas que estaban en papeleo para, para, no sé, irse a trabajar o irse a vivir a Estados Unidos y así, haciendo las cosas legales, pues están cerrados todos esos puestos de trabajo, ahorita no están haciendo ningún tipo de papeleo, entonces las personas están como en medio de una situación mundial en la cual no pueden mejorar su situación y los están deportando de Estados Unidos, no los están deportando a sus países actuales, por ejemplo, un venezolano pudiera decir, lo deportan a México. ¿Qué pasa con México? Pues México lo recibe y aunque esa persona se quiera regresar a Venezuela, pues las fronteras están cerradas, entonces no se puede regresar, solo se quiere ir a casa y pues no se puede ir a casa. México no es un país que tenga ni económicamente ni sanitariamente las mejores situaciones como para estar aparte recibiendo extranjeros de otras ciudades y pues los albergues, para empezar, el gobierno actual de México le ha bajado la mitad de la cantidad de dinero que le daba a los albergues que daban apoyo a estas situaciones porque pues con la situación actual que estamos pues no hay tanto dinero y han bajado los apoyos. Entonces, pues estas personas, imagina, están albergues donde obviamente no tenemos medidas correctas y si hay un infectado ahí, pues ya se van a infectar todos los demás, ¿no? Relación en la frontera México-Estados Unidos. Pues estos son aliados comerciales muy cercanos. Ambos lados de la frontera son beneficiados mutuamente por el turismo y los trabajadores. Se limitó el cruce fronterizo no dejando pasar a las personas que no son ciudadanas americanas o personas que trabajan en los Estados Unidos. Eh, en mi opinión, Estados Unidos, pues, está en lo correcto de dejar pasar a las personas de México, por ejemplo, de cualquier, o sea, que tengan los papeles correctos para poder seguir yendo a trabajar, digo, los trabajos que siguen abiertos, ya que en México el gobierno no está apoyando económicamente a los ciudadanos, entonces, pues, la verdad, digo, tienen cerrados muchísimos de los trabajos, en realidad casi todos están cerrados en México, pero, pero pues si no hay ayuda, pues cómo piensan comer.
Mm, a continuación voy a hablar un poco más sobre lo que está pasando en México. México. Pues México tardó en aplicar las políticas públicas, ya que pues decían que no había casos en México. Pero, ¿cómo podían decir que no había casos en México si no estaban tomando pruebas? No estaban tomando pruebas, entonces no, en verdad no sabíamos si había casos o no. El virus pues no ha sido tan destructivo como ha sido en otros países, entonces pues no lo tomamos tan a desatiempo, ¿no? Las políticas públicas que se han tomado a partir de ya que Estados Unidos las empezó a tomar, porque las políticas públicas que Estados Unidos toma nos afecta directamente a México, pues ha hecho que el virus no se expanda más, y eso que estamos en frontera, nosotros no somos un epicentro, no somos el epicentro. Esto pues es algo positivo para México, ya que no es un país que está capacitado para poder tener a tantas personas enfermas y no nos damos abasto con las medidas de salud. Yo estoy de acuerdo, en mi opinión, hay algunas políticas públicas que México eh, ha tomado, entonces hizo que pues esto haya reaccionado de una manera correcta, ¿no? Eh, pues cierran las fronteras con la intención de que el virus no se esparza, ¿no? Y pues sí, correcto, eso es correcto. En México tomamos, en México y en otros lugares, ¿no? Pero en el caso de México tomamos el toque de queda, ¿no? Que en Estados Unidos también lo tienen como el curfew. Esta es una política pública en la que estoy totalmente de acuerdo, ya que no se pueden reunir más de 10 personas y a cierta hora del día no puedes salir ya más de tu casa solo, y a las horas que sí puedes salir solo son para las cosas esenciales, ¿no? No hay idas al parque, no hay idas al súper, no hay idas idas al súper sí, ¿no? Tienes que comprar lo necesario, obviamente con cubreboca, guantes, o sea, con las medidas de salud necesarias. En México se ha dado pues la orden, se podría decir, que se respeten los sueldos de contingencia sanitaria. Eh, en mi opinión, en el caso de México, pues es correcto, pero hay casos en los cuales, o sea, esta ley está solo protegiendo al trabajador, que estamos en lo correcto, pero en la actualidad hay muchas empresas que no son pues tan grandes, o sea, son medias, son empresas medias, que en verdad si no están ganando porque están cerradas, no pueden estar manteniendo, seguir pagando sueldos solo porque el gobierno lo dice y pues hay dinero, o sea, ellos también tienen que poderse mantener. El México no nos está ayudando en nada en el sentido de que seguimos pagando agua, seguimos pagando luz, no nos están recortando no nos están ayudando ni con ese tipo de cosas, pagando escuelas, los gastos que tienen que hacer las personas, ¿no? Día a día. También se reformó el Código Civil, que las rentas no se cobren por el mes de abril y mayo. Y pues eso sí es una ayuda para los dueños de los, no sé, por ejemplo, de los restaurantes, de ciertos locales, ¿no? Pero, ¿y cómo sabemos que ese rentero solo vive de sus rentas y esos 2 meses pues no le van a pagar y México no le está dando apoyo económico? O sea, ¿con qué va a comer este señor, dueño de las rentas? Entonces, en verdad, en mi opinión, no siento que hay siento que hay varias políticas públicas que sí beneficia a algunos, pero no beneficia a todos, y pues siempre va a ser así. Entonces, en realidad, este tema del coronavirus, pues es un tema muy, muy difícil de cómo lidiarlo de la manera correcta, porque creo que no hay manera correcta, todos estamos aprendiendo con esto, ya que no había pasado nunca en ningún lugar del mundo, de hecho es un tema nuevo para todo el mundo y todo el mundo estamos aprendiendo y pues sufriendo las consecuencias que nos vaya a llevar. Estas son las bibliografías que utilicé pues para hacer esta presentación. Muchas gracias.